Los números reales se clasifican en números irracionales y números racionales. Se llaman irracionales porque justamente son valores con decimales infinitos, es decir, no tiene un decimal estandarizado o periódico o puro como lo tendrían ciertos números racionales. En cambio, los irracionales, por ejemplo, el pi es un número irracional cuyos decimales son infinitos y ninguno de ellos coincide, ¿no? Los básicos que nosotros conocemos es 3.1416, pero de ahí sabemos nosotros que si apretamos en la tecla de infinito en la calculadora nos van a salir muchos decimales. Y si lo hacemos en la computadora, en un programa, nos van a salir muchos más decimales todavía. Entonces, esos son los números irracionales. En cambio, los números racionales sí tienen una subclasificación. Por ejemplo, hay racionales que son enteros, hay racionales que son fraccionarios, hay racionales que son positivos, que son negativos, etcétera, etcétera. Entonces, estos racionales se clasifican en números enteros y en los enteros nosotros encontramos los números naturales, los enteros positivos y los enteros negativos. Aparte que los racionales se los reconoce porque tienen un numerador y un denominador, por eso se llaman racionales, conformados por un numerador y denominador. En esta clasificación de los racionales nosotros también encontramos el elemento neutro que es el cero. Y como les decía hace un momento, pues prácticamente la norma o la base de todos nuestros conocimientos de matemáticas se aplican básicamente en los conceptos de los números reales, ¿no? Que es lo que vamos a utilizar de aquí en adelante. A los números reales se los reconoce con la letra R, a los irracionales con la letra I y a los racionales con la letra Q. Números enteros con la letra Z. Si son enteros positivos, en la parte superior derecha aparecerá el signo más. Si son enteros negativos, en la parte superior derecha aparecerá el signo negativo. Los números naturales se los reconoce con la letra N mayúscula. Existen también los fraccionarios, que se los reconocerá con la F, pero vuelvo a repetir, los fraccionarios son igual que los racionales, porque están compuestos por un numerador y un denominador. Y de esto hay muchos ejemplos que nosotros podemos inclusive buscarlos en la red, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, los números racionales se los puede colocar, por decirlo así, entre comillas, en una recta que es denominada recta numérica real, que está compartida por tres espacios. El espacio principal es el elemento neutro que es el cero y divide pues a los enteros positivos y a los negativos. No solamente enteros, sino diferentes números reales, ¿no? Enteros o fraccionarios o decimales. En otras palabras, la recta numérica contiene todos los números reales que van desde el menos infinito al más infinito. ¿Sí? Entonces esa es la breve clasificación de los números reales. Aquí en esta diapositiva nosotros vemos ejemplos de cada una de las clasificaciones de los números reales y de qué manera podemos nosotros identificarlos, ¿no? En este sentido están clasificados los racionales en enteros y en naturales, con su respectiva su clasificación. En las fracciones nosotros vemos fracciones puras, fracciones impuras. ¿Cuáles son las fracciones puras? Las que el numerador es menor que el denominador. Y las fracciones impuras son todo lo contrario. El numerador es mucho mayor que el denominador. Eso ya lo conocemos todos nosotros. ¿Sí? Hay fracciones propias y hay fracciones impropias. En esta diapositiva vemos otra forma, a manera de mapa conceptual, a manera de llaves, la clasificación de los números, ¿no? En este caso vemos los números enteros, positivos y negativos, como les decía hace un momento. Yo le voy a pasar las diapositivas a la presidenta y también los voy a subir en la plataforma porque de esta actividad, de esta explicación, nace una actividad que ustedes tienen que subir, ¿no? Algo muy importante que ustedes tienen que aprender a reconocer o recordar, tienen que reconocer. Por ejemplo, ustedes observan en esta parte, voy a, voy a subrayarlo o voy a encerrarlo. En esta parte, nosotros vemos una expresión matemática. El signo igual ya sabemos que son dos rayitas, el signo positivo, el signo negativo, pero este signo que está aquí, por lo general siempre lo vamos a usar en matemáticas. Este signo se llama unión, ¿sí? Este signo se llama unión.
Y aquí me está diciendo que los números enteros es igual a la unión entre los números enteros positivos y los enteros negativos y la unión con el elemento neutro que es el cero, ¿sí? El elemento neutro que es el cero. Acá vemos también ejemplos de fraccionarios que son denominados decimales exactos, los periódicos que se clasifican en periódicos puros y periódicos mixtos. Es un breve recordatorio de cómo están determinados e identificados los números reales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre números racionales y números irracionales? Aquí nosotros tenemos una expresión que tenemos que comprenderla muy clara, ¿sí? Y quisiera que ustedes me digan con sinceridad si la comprenden o no la comprenden, sino para explicárselas. Los escucho, jóvenes. Por mi parte, no, profe. Por su parte, ¿no Por mi qué? parte. No entiende o No, sí no, entiende. no entiendo, Ya. profe. Tengo 10 años que me he graduado y todo se me hace ¡Wow! nuevo. Explique, Pero profe, explique. Entonces, esta expresión por comprensión dice lo siguiente. Q significa números racionales. Es igual, ¿sí? Al conjunto de los elementos de A y B, al conjunto de los elementos de A sobre B, también se puede decir aquello. Esta rayita que está aquí significa tales que A, B pertenecen a los números enteros. La E significa pertenece y la Z significa números enteros. Y B es diferente de cero o también significa que B no es igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces repito de nuevo. Los números racionales son iguales a sobre B, tales que A, B pertenecen a los números enteros y B es diferente de cero. Al momento de decir A, B son números enteros, quiere decir que arriba y abajo, numerador y denominador, se van a escribir números enteros. Números decimales no entran en las fracciones. Porque los números decimales tienen una relación con las fracciones, o básicamente son fracciones, pero en decimales, por decirlo así. ¿Qué más? A ver, esta expresión de acá, ¿qué significa? Significa que los números racionales unidos con los números irracionales forman el elemento del conjunto de los números reales. Repito, los números racionales Q unidos a los números irracionales I conforman el conjunto de los números reales R. Siguiente expresión. Esta ya está un poquito más complicada, pero sí es entendible. N significa números naturales. Esta expresión que es como la C dice está incluido en el conjunto de los números enteros. A su vez, están incluidos en el conjunto de los números racionales y a su vez está incluido en el conjunto de los números reales. Ahora, podemos ponerle está incluido, pero también podemos ponerle pertenece. Esta expresión que voy a escribir con el mouse, la E, que significa pertenece, cuando yo le trace una línea cortándola, significa no no. pertenece. Este signo que está aquí, que significa igual, valga la redundancia, es el signo igual. Cuando le trace una línea cortándola, significa no es igual o es diferente. Esta expresión que está aquí, que dice está incluido, que es como una C extendida, significa está incluido, pero cuando le pase una rayita cortándola, significa no está incluido. Entonces, con todas esas explicaciones, pregunto, números naturales, de este lado, literal A, del otro lado está el Z. ¿Qué será? ¿Pertenece o está incluido? Pertenece. Pertenece. Puede decir Pertenece. pertenece, pero observe lo que está aquí. Mire, ¿qué otra expresión podemos ocupar? Está incluido. ¿De Está acuerdo? Incluido. incluido. Las dos son válidas. Las dos son válidas.
Z y Q. No puede ser, creo que van a tener problemas para construir sus personajes. Nunca se dan cuenta que yo soy el que los está. Está incluido. Que esté incluido Número, o pertenece número también, ¿no? pertenece también. Claro, sí, los números enteros pertenecen a los números racionales, perfecto, o están incluidos en el conjunto de los números racionales, no hay ningún problema, por eso le puse de diferente. Z, Z, Es igual. Números enteros. es igual, claro, números enteros son iguales a los números enteros. Y R, irracionales y reales. Racionales. Sí, pero no es igual. No es Bueno, igual. no, como que Pertenece, no encaja aquello. ¿Qué puede ser no irracional? pertenece, Pertenece a los números reales, muy bien, pertenece. ZR, enteros y reales. Pertenece. Pertenece o también puede ser están incluidos. Incluido. Números Igual. naturales y números racionales. Muy bien, pertenecen o están incluidos. Muy bien. Incluido. Los números racionales y los números reales. Incluido. Pertenece. Pertenece, muy bien. Naturales y reales. De extremo a extremo. Están incluidos. Incluido. ¿Y N con N? pertenece. Igual. Igual, muy bien. Igual. Muy bien, ahí está nuestra primera actividad resuelta, la que ustedes tienen que subir en la asignación. Listo. Se sube con la prueba. Claro, una sola, sí, una sola me la van a subir. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí hay varias expresiones que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de resolver un ejercicio, sobre todo cuando nos encontremos en la parte de inecuaciones o gráficos en la recta numérica, ¿sí? O cuando nos encontremos en la parte de expresiones algebraicas por comprensión, por extensión, funciones, etcétera, etcétera. Entonces, esta triconomía de los números reales debemos de tomar en cuenta los símbolos que por lo general se utilizan en matemática básica, pero también se utilizan en lógica matemática, que no vamos a ver ese capítulo porque no está dentro del sílabo. Pero es importante conocer básicamente lo que significa, por ejemplo, esta primera expresión. No sé si alcanzarán a ver lo que estoy encerrando en un círculo, ¿sí? Cuando ustedes encuentren la B al revés, esto significa intersección, pero también significa I, como ustedes están viendo acá. Cuando ustedes vean la B normal, la B de vaca, la B antilabial, esto significa O o significa unión. Esta C al revés significa condicional y expresa sí, entonces. La rayita horizontal con una vertical significa negación, significa no. Algo que sí vamos a ver es esta expresión que está aquí, la A al revés, que significa para todo o para todos. La E al revés, que significa existe, ¿sí? Y este signo que significa identidad o es idéntico a. Me faltó hacerle una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre identidad y ecuación? Pero esa la vamos a ver ya cuando entremos al tema de ecuaciones, ¿sí? Aquí está la misma expresión que significa cada uno de aquellos. Aquí nosotros vamos a ver muchas propiedades. Una de de las operaciones básicas, por ejemplo, propiedad asociativa, propiedad distributiva, propiedad conmutativa, propiedad del elemento neutro, que son las propiedades de los números reales, ¿sí? Aquí están las propiedades de los números reales. Por ejemplo, la propiedad conmutativa, si yo digo 4 más 3 es igual a 7, aplicando la propiedad conmutativa es simplemente decir 3 más 4 igual a 7. Es decir,
simplemente cambia el orden de los términos. Si yo digo 100 más 50 es igual a 150, aplicando la propiedad conmutativa es lo mismo decir 50 más 100, ¿no? Eso es propiedad conmutativa de la suma. De la multiplicación, 5 por 4 es lo mismo que decir 4 por 5. 7 por 9 es lo mismo que decir 9 por 7. Esa es la propiedad conmutativa de la multiplicación. La propiedad asociativa básicamente se utiliza cuando hay paréntesis y en los paréntesis nosotros tenemos que simplificarlo para aplicar la ley de los signos, ¿sí? Sobre todo para aquello en una operación básica de suma o resta, ¿sí? Pero también existe la propiedad asociativa en la operación de multiplicación. Entonces ahí nosotros vemos ejemplos de cómo se aplica la propiedad asociativa tanto de la suma como de la multiplicación. Observe el primer ejemplo que dice 2 más paréntesis 3 más 4 es lo mismo que decir 2 más 7. O también podemos nosotros asociar de otra forma 2 más 3 entre paréntesis más 4, que en otras palabras nos va a dar el mismo resultado, ¿sí? Pero por eso se llama propiedad asociativa, que asocia los valores de diferentes maneras, tanto para la multiplicación como para la suma. Entonces se puede asociar de diferentes formas. La propiedad del elemento neutro, para la suma es el cero, el elemento neutro, la propiedad del elemento neutro, para la suma es el cero, por ejemplo, 1 más 0, 7 más 0, 5 más 0, 8 más 0. Pero en cambio, la propiedad de la multiplicación por 0 me va a dar 0. El elemento neutro en la multiplicación es el 1. Por ejemplo, 5 por 1, 6 por 1, 7 por 1, 9 por 1. ¿Sí? E inverso aditivo significa de que si yo tengo más 7, el inverso aditivo va a ser menos 7. Y cuando se sumen los dos, el resultado me va a dar 0. ¿Sí? Ese es el inverso aditivo. Si yo tengo más 100, el inverso aditivo de más 100 es menos 100. Y al sumar los dos, 100 menos 100 me va a dar 0. En cambio, el inverso multiplicativo de la, valga la redundancia, de la multiplicación, si yo multiplico A, el inverso es 1 sobre A. Si yo multiplico 5, por el inverso va a ser 1 sobre 5. Ya tengo el grupo de ecología. Listo, muy bien. Entendido aquello entonces. Y otra de las propiedades es la propiedad distributiva, que es la que más se va a aplicar junto con la asociativa. Bueno, básicamente estas propiedades básicas que hemos visto se aplican en todos los procedimientos matemáticos de álgebra, etc. ¿Sí? Y la propiedad distributiva no deja de estar fuera de aquello, ¿no? Propiedad distributiva, que la vamos a nosotros encontrar, sean en productos notables como en casos de factorización. Aquí está un resumen de las propiedades tanto de la suma como de la multiplicación, una breve diferencia para que usted la pueda estudiar, repasar, porque vuelvo a repetir, son conceptos muy básicos que uno tiene que aplicar a la hora de resolver, sean estos ejercicios de expresiones algebraicas, funciones, trigonometría, etcétera, etcétera, dependiendo del tema que vayamos a ver en este proceso académico 24-2, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ahí hay una expresión algebraica que tenemos que simplificar. En este caso, siempre vamos a utilizar nosotros términos semejantes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí 5x, vamos haciendo una rapidito, este es también en el cuaderno, más 2x menos 4y más 10y más 20x y menos 5y. Entonces, ¿qué me dice el concepto básico de simplificación de expresiones algebraicas? Que si es una suma, es una resta, yo tengo que ver cuáles son los términos semejantes y simplificarlos. Por ejemplo, 5x lo voy a sumar con 2x, lo voy a sumar con 20x. ¿Cuánto me da como respuesta 5 más 2 y más 20? 27. 27, muy bien. ¿Y cuál es la variable que le está acompañando a ese 27? La variable x. Después, ¿qué otros términos semejantes voy a sumar? Las que tengan y. Por ejemplo, aquí tengo menos 4y
Acá tengo más 10y y finalmente tengo menos 5y. ¿Cuál sería mi respuesta final? 4. Más. 4. No. Más, ¿cuánto? Menos 4, más 10 y menos 5, Menos con más. Más una Y. más 1y, Sería pero el 1 se sobreentiende, ¿no? Entonces se menos colocaría 5. solamente la y nada más, ¿sí? Porque 4y, ya, y aquí quiero recordar algo demasiado básico también. Por ejemplo, si yo Más con menos. tengo 5x más 5x, como ambos son positivos, se suman, ¿no? Se suman los números. 5 más 5, 10. Y se coloca la misma variable que es x. ¿De acuerdo? Sí. Es la de signos iguales se suman y signos diferentes se restan. Exacto, muy bien esa participación. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Ojo, que en una expresión algebraica, ponga mucha atención en aquello, en los términos semejantes se suman los o se restan los valores numéricos. Las variables se escriben de la misma manera, sin alteración. Hay estudiantes que, por ejemplo, yo le pongo este ejercicio 2x más 3x, básico, ¿no? ¿Sí? La respuesta y me ponen, le pongo yo opción, ¿es igual a 5x al cuadrado o es igual a 5x? ¿La primera o la segunda está correcta? ¿Qué me dicen ustedes? La segunda. La segunda, porque solamente se toman en cuenta la suma o la resta de los términos semejantes, los coeficientes. La variable permanece intacta. Es un error decir que 2x más 3x es 5x al cuadrado. ¿Cuándo sucede eso? No la multiplicación. Cuando yo multiplico x por x. Entonces ahí aplicamos una propiedad de las potencias que dice que se escribe en la misma base y se suman los exponentes. 1 más 1, 2. 2. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Listo. Aquí hay unos ejercicios. Dice, utiliza la propiedad dada para completar la expresión. La propiedad conmutativa de la multiplicación. ¿Por qué número debo de multiplicar aquí? Usted ya sabe, ¿no? Por 2. La siguiente dice, la propiedad asociativa de la multiplicación, 4 por 5 y por 6, es lo mismo que decir 4 por, entre paréntesis, 5 por 6. Ahí usted ya coloca la respuesta. La propiedad distributiva, 2 por 4, 8, más 2 por 3, Sí. aquí coloca el 6. Sí. La propiedad del inverso aditivo, ¿cuál es el inverso aditivo? Que si yo tengo aquí 8 positivo, lo voy a sumar con el 8 negativo. Negativo. Entonces 8 menos 8, 0. 0. La propiedad del neutro multiplicativo, si yo aquí tengo 1 y la respuesta me sale menos 4, entonces ¿por qué número debo multiplicar aquí? Por menos 4. Por menos 4, muy bien. 4. Entonces esa es una forma de expresar. Aquí tienen otra diapositiva que no la vamos a resolver, ya queda para ustedes. Lo resuelven en la casita ya con tranquilidad y mañana tranquilamente lo suben, ¿no? Yo igual le voy a pasar esta diapositiva. No sé si ya la señorita presidenta me pasó su número de teléfono, no he visto el WhatsApp. ¿Sí? Las dos diapositivas vamos a hacer, profe. Claro, sí, exacto. Listo. Profe, esta diapositiva queda subida a la plataforma o usted la envía También al la WhatsApp? voy a subir a la plataforma y también se la voy a pasar a WhatsApp con la presidenta para que no Sí, haya ningún escape por ahí de alguna información. ¿Sí? En una operación algebraica usted tiene que tomar en cuenta la simplificación de los signos de agrupación que son paréntesis, corchetes o llaves. Debe tomar en cuenta la ley de los signos, lo que alguien decía, ¿no? Más por más es más, menos por menos es más por menos menos y menos por más, más. Ley de los signos. Esta ley de los signos se le aplica en la multiplicación y también en la división de expresiones. Debe tomar en cuenta la regla de los signos para las sumas y para las restas. ¿Qué determina aquí? Que cuando son signos iguales, lo que dijo alguien hace un momento, se suman,
signos diferentes se restan, ¿sí? En los signos iguales se mantiene el signo, por ejemplo, menos 5 es igual a menos 10, más 8 más 3 es igual a más 11. Menos 50 menos 30 es igual a menos 80. Es decir, signos iguales se suman y se mantiene el signo. Signos diferentes se restan y se mantiene el signo del número mayor. Si yo resto 8 menos 5, la respuesta va a ser 3 positivo. Y si resto menos 5 más 8, la respuesta también va a ser 3 positivo, porque se restan y se mantiene el signo del número mayor. ¿Qué pasa si yo resto, por ejemplo, menos 5 más 9? ¿Esto es igual a 4 Más 4. positivo o 4 negativo? Más 4. A 4 positivo, muy bien. Pero ¿qué pasa si yo digo esto? 5 menos 9. También son signos diferentes. Pero ¿cuál va a ser la respuesta diferente a la anterior? Que aquí también se van a restar. Restar. ¿Y qué signo se va a mantener? El signo del número mayor, que es el Mayor. menor. Eso sale menos 4. ¿De acuerdo? Sí. Entonces eso tiene que tomar en cuenta al momento de una expresión algebraica. Si está sumando o está restando fracciones, entonces usted tiene que tomar en cuenta en calcular el mínimo común denominador o mínimo común múltiplo de esos denominadores, ¿sí? Y de allí realizar el procedimiento necesario. Entonces, ante aquello, es importante reconocer también algo que es necesario en muchas operaciones de álgebra o de funciones, como son las propiedades de los exponentes, ¿sí? Aquí hay una norma básica de las propiedades de los exponentes que me dice que a la n se le llama potencia, donde a es la base y n es el exponente. Estas propiedades de los exponentes son algunas, por ejemplo, a la n que multiplica a la m, se escribe la misma base y se suman los exponentes. Si es que ambos exponentes son de signos iguales, como lo habíamos mencionado hace un momento. En cambio, cuando son signos diferentes, se restan, como en esta propiedad de la fracción a la n sobre a la m. Se coloca la misma base y se restan los exponentes. Dependiendo del número mayor, se deja con el signo, ¿no? Es muy importante aquello. En cambio, cuando tiene el mismo exponente y diferentes bases, se puede colocar entre paréntesis la multiplicación de las bases y colocar el mismo exponente. En este caso, las bases son A y B. Entonces se va a multiplicar A por B. Aquí está la regla número 4, la regla número 5, la regla número 6, la regla número 7 de las propiedades de la potenciación. Hay dos ejercicios que también tiene que resolverlos usted y subirlos a la plataforma el día de mañana. ¿De acuerdo? Con todas las recomendaciones que ya les acabo de mencionar. Algo muy necesario en este proceso de aprendizaje y enseñanza, y aquí nos vamos a tener en la próxima clase porque ya no vamos a alcanzar a hacer muchos ejercicios en esta 20 minutos que nos quedan, pero para que vaya recordando, para que vaya revisando y para que vaya trayendo sus propios apuntes a la siguiente clase. Aquí nosotros vemos los productos notables. Si se llaman productos, es porque vamos a hablar de una multiplicación. Si se llaman notables, porque la palabra mismo le dice, tú te das cuenta que vas a multiplicar. Entonces, en álgebra hay normas sencillas de multiplicación de expresiones algebraicas a la que le denominamos productos notables, ¿sí? A ellos le denominamos productos notables. Entonces, los productos notables tienen diferentes expresiones, por ejemplo, cuadrado del binomio. El binomio puede estarse sumando como puede estarse restando. Igual es el mismo procedimiento. Lo que cambian son los signos en esta parte nada más, ¿sí? ¿En qué caso de factorización se parece? Se parecen a un tercer caso de factorización que se llama trinomio cuadrado perfecto. En cambio acá dice la suma por la diferencia. Se elevan al cuadrado ambas raíces
¿sí? Ambos valores, ambos números, y se le hace la diferencia menos. Entonces aquí ya estamos encontrando otro caso de factorización que se llama diferencia de cuadrados perfectos, que se relaciona con la suma por la diferencia. Aquí también pedimos productos de binomios, que se parece a un sexto caso de factorización. Ya le quedará a ustedes la potestad de averiguar cuál es el sexto caso de factorización. Cómo se aplica el cubo de un binomio, ¿sí? Cómo se aplica el cuadrado de un trinomio, que estos ya son ejercicios un poco más complejos. Y cómo se aplican los productos que desembocan en la suma o la diferencia de cubos perfectos. Bueno, eso usted tiene que analizarlos. Básicamente en la mayoría de los ejercicios, o bien utilizamos trinomios, o bien utilizamos trinomios cuadrados perfectos, suma por la diferencia, o factor común, monomio o polinomio, que son muy importantes a la hora de ser aplicados, ¿sí? Listo. Aquí en esta otra diapositiva tenemos ejercicios resueltos, ¿sí? Estos no necesita usted subirlos porque ya están resueltos. Necesita subir los que resolvimos del conjunto de los números reales y lo que hemos resuelto en clase, incluido este que yo no les expliqué la resolución, porque usted tiene que practicarlo en la casa, ¿no? ¿Sí? Igual que el resto. Aquí hay un tema de racionalización que usted también tiene que recordar. Recuerde que se aplica la racionalización cuando los denominadores están acompañados con raíces. Entonces, para aplicar la racionalización, usted tiene que tener en cuenta la diferencia de cuadrados perfectos, que es el cuarto caso de factorización, que es con lo que más se va a aplicar en la racionalización. Aquí también hay un ejercicio resuelto. Revíselo, practíquelo, y si en la siguiente clase usted todavía tiene dudas, por favor, pregúnteme para poder resolver un ejercicio, porque de aquí se vienen actividades ya un poquito más fuertes, que usted tiene que aplicar ya lo que aprendió, lo que recordó y lo que repasó, ¿sí? Aquí hay valor absoluto, que fue parte de las preguntas del diagnóstico. Aquí hay intervalos cerrados, intervalos abiertos. Nosotros utilizamos la recta numérica para identificar este tipo de intervalos. Aquí aparece también una expresión por comprensión que bastante la vamos a utilizar en ejercicios de inecuaciones sobre todo. Aquí, ¿qué me está diciendo? El conjunto de todas las X o los valores de X que pertenecen al conjunto de los números reales. Esta raya inclinada significa tales que A menor o igual a X y X menor o igual que B. ¿Sí? En la recta numérica, usted hace la recta numérica. Disculpe que no me salga mi recta. Vamos a ver si encuentro aquí algo para hacer. Bueno, aquí hay una regla. Vamos a ver si que la podemos utilizar. Bueno, eso no lo puedo hacer. No. Voy a usar la tradicional nomás. Vamos a ocupar una línea. Disculpe que no me salga tan recta. Aquí está el más infinito y aquí está el menos infinito. ¿Qué me dice la expresión por comprensión? Que los valores de X tienen que estar entre un intervalo menor o igual que B y un intervalo mayor o igual que A. Entonces colocamos aquí la expresión X. Aquí vamos a colocar la A. Y acá vamos a colocar la B. Entonces, como dice que son intervalos cerrados, ya voy a explicarles por qué son intervalos cerrados, a pesar de que aquí en las diapositivas también sale, ¿sí? Entonces, intervalos cerrados significa que de aquí son todos los valores menores o iguales que B. Y el otro intervalo, en cambio, me dice que son todos los valores mayores o iguales que X. Entonces, todos los valores mayores o iguales.
en donde se cruzan las dos rayitas, es decir, entre A y B, por eso que me dice que es intervalo cerrado, que va desde A hasta B. Miren que aquí hay una explicación muy exhaustiva de por qué son intervalos cerrados y por qué son intervalos abiertos. En donde nace la base del conocimiento de los intervalos cerrados o abiertos. Nace de estos signos. ¿Cómo se llama ese signo? ¿Menor que o igual que? ¿O mayor que? Menor que. Menor que. ¿Cómo se llama este otro signo? ¿Menor o mayor que? Mayor. Mayor que. Yo tengo este signo de aquí. ¿Cómo se llamará? Cuidado con nosotros, Menor o ya igual saben. que. Menor o igual. Ya. Pero y nosotros que pasan este parkour y hay mucha lava aquí abajo. Mayor o igual. Mayor o igual. Parece que en la casa de Gisela quiere participar la familia también. Saludos a la familia Gisela que quiere participar. Que se inscriba en la universidad nomás, por favor. Ustedes dijeron, y está muy bien, que a estos signos de desigualdades se le llaman intervalos abiertos, y está correctísimo. En matemáticas, los intervalos abiertos también se los reconoce con paréntesis. O también se los reconoce con los corchetes al revés. ¿Sí? En la recta numérica o en la recta real numérica se los reconoce porque son bombitas que no están pintadas. ¿De acuerdo? Esos son los intervalos abiertos. En cambio, los intervalos cerrados se los reconoce con los corchetes, pero con los corchetes que están frente a frente. ¿Sí? Se los reconoce en la recta numérica porque tienen la bombita, pero la bombita está pintada. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Ahora, podemos hacer una combinación. Podemos hablar de un intervalo abierto con un intervalo cerrado. Cerrado. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hacer la diferencia entre los abiertos y los cerrados. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que yo tengo aquí intervalos abiertos 2,5 y quiero hacer por expresión, comprensión, este conjunto. Si lo quiero hacer por extensión, voy a colocar aquí. ¿Cuáles son los elementos que están entre el 2 y el 5? Los elementos que están entre el 2 y el 5 es el 3 y el 4. ¿Sí o no? ¿Sí? Se llaman intervalos abiertos porque no toman en cuenta ni el 2 ni el 5. Es decir, que los intervalos abiertos no toman en cuenta los números extremos del intervalo. Valga la redundancia. En cambio, ¿qué pasa si yo le pongo corchete 2,5? Perdón, 2,5. Eso ya no son intervalos abiertos, sino intervalos cerrados. Cerrado. Si lo quiero hacer por extensión, voy a colocar, miren, ahí está la diferencia entre los abiertos y cerrados. 2, 3, 4 y 5. Entonces, por lógica, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre un abierto y un cerrado? Los escucho. En resumen, por favor. ¿Los abiertos tienen o no tienen en cuenta los extremos? No tienen en cuenta los extremos, ¿Y la los abajo. cerrados? Cerrados, sí. Sí toman en cuenta los extremos. Esa es la diferencia. Y mucho ojo, porque en estadística que van a ver ustedes en el segundo semestre, ya haciendo de cuenta de que usted aprobó matemáticas en el primer y segundo semestre, entonces estadística, ustedes van a tener que tomar en cuenta este tipo de intervalos a la hora de tabular datos. Una identidad dice es igual, una identidad o igualdad absoluta es un enunciado que compara dos expresiones matemáticas con el símbolo igual y es verdadero para todos los valores de la variable del conjunto referencial que corresponde. Entonces,
Hablamos de una identidad. 5 es igual a 5, por ejemplo. 2 por 8 es igual a 16. Eso es una identidad. Porque se parece de un lado al otro miembro. 10 dividido para 2 es igual a 5. Eso es una identidad. Ahora, ¿cuándo es una ecuación? Cuando aparece una variable a que nosotros le conocemos como incógnita. Eso es una ecuación. Por ejemplo, aquí está una ecuación. X menos 2 es igual a 17. 3x más 2 igual a 7. X cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces, en estas expresiones matemáticas, nosotros aplicamos concepto básico de ecuación. ¿Sí? Ecuación. Y también vamos a utilizar ejemplos de identidad. Aquí están las ecuaciones lineales. Aquí hay un ejercicio que no está resuelto. Estos dos ejercicios sí me gustaría que... Déjenme ver si que están resueltos acá. No están resueltos. Estos dos ejercicios sí van incluidos en los ejercicios que tiene que resolver usted para presentar.